Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy muy feliz y honrada con el invitado que tenemos, mi querido Jeremías Álvarez. Él es mentor y coach mental, especialista en programación neurolingüística y quien se define como un eterno enamorado del deporte. Es cofundador de MVP Coaching Institute, de donde yo soy egresada y alumna, autor del libro Más importante que ganar, TEDx Speaker. Fue coach mental de la Vinotinto, donde salieron como subcampeones del mundo para la categoría sub-20 en el año 2017. Y actualmente es coach mental de deportistas profesionales y asesor de equipos en Hispanoamérica. Además, como ya dije, mi head coach, maestro y mentor como Sport and Mentor Coach. Bienvenido, Jeremías, y muchísimas gracias por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Gracias, Lisette y Ligben. Gracias por esta invitación. Tenía tiempo con ganas de estar acá y bueno, ya llegó el momento. Aquí estamos. Aquí estoy listo Llegó Así el para es, momento. que compartamos Bueno. un rato agradable. así es. Bueno, aparte de esa introducción tan larga y tan espectacular que te hizo Lice, Y Jeremías, me para mí quedé es un corta, honor. tuve que... Lo sé, lo sé. Para mí es un honor tenerte aquí, pero además, como lo compartimos antes de iniciar la grabación, hoy vamos a hablar de un tema que probablemente pocas veces se te ha entrevistado así, y es el objetivo de este episodio del día de hoy. Es conocer ese Jeremías papá, ese Jeremías que aparte obviamente tiene herramientas como las tenemos Lice y yo, de coach, de mentores, de tutores, como querramos ponerle el nombre, pero también somos mamás y somos papás de deportistas. Y queremos hoy de hacerle honor a eso que tú bien señalas, es que es de disfrutar de ese proceso. ¿Qué significa disfrutar para ti el deporte de tus hijos? Ok, qué bueno. Mira, yo creo que en lo que más le saco provecho a la experiencia que tengo en el deporte de alta competencia con mis hijos es en respetar el espacio que tiene cada uno de los integrantes de ese ecosistema donde están nuestros hijos en el deporte. Llámese padres son padres, entrenadores son entrenadores, compañeros de equipo son compañeros de equipo. Respetar esos espacios es donde más le hemos sacado que no voy a negar que muchas veces estoy viendo partidos de mi hijo y me provoca gritar, pero bueno, recuerdo que soy coach y me muerdo la lengua. De- Dice, de- aquí me re- están viendo. Sí, no, yo recuerdo, ahora vivo en Estados Unidos y lógico que algunos saben a qué me dedico, entonces igual me contengo. Pero en Venezuela, cuando estaba en Venezuela, estaba con la selección de Venezuela todavía, con la Vinotinto, y todos sabían que era el coach de la Vinotinto. O sea, ahí más tenía que mantenerme tranquilo. Y entiendo a los padres que a veces desde el punto de vista emocional queremos como aportar, ayudar a que nuestros hijos les vaya lo mejor posible. Pero no se dan cuenta que lo que están es siendo un obstáculo para el disfrute del deporte en los hijos. Exactamente el sábado pasado, mi hija tuvo una competencia de karate, porque mi hija hace karate y mi hijo practica fútbol. Estábamos en la competencia y había un papá que estaba diciéndole a la hija, dale, pégale, ahora sí, te toca, dale, vamos. Entonces, y yo estaba atrás de él y yo decía, ay, Dios mío, este señor. Entonces, la hija gana porque la hija tiene talento, se le ve que tiene cierto talento y no le tocó contrincantes que tuviesen las mismas habilidades, o sea que gana. Entonces, la niña gana y el papá se voltea y le dice a los amigos o papás de otros
competidores que estaban ahí. Viste, el cocheo es clave. No importa el talento que tenga tu hijo, lo importante es que tú la sepas cochar. Y yo decía, Dios mío, este señor no sabe lo que está haciendo. En este momento, como la hija estaba un poquito por encima y gana, entonces todo parece bien. Pero el día que pierda, eso va a ser un caos familiar. Y va a llegar un momento que la hija se va a frustrar. De hecho, la niña estaba pendiente de lo que él le decía. Papá. Si tiene un contrincante un poquito más hábil, lo va a aprovechar y le va a ganar. Entonces, pero bueno, esos espacios yo lo he entendido y los respeto y siempre lo máximo que yo hago es hacerle así a mis hijos. Bien, eso es todo. Pero no decirle, pásala, dale, corre, es esto. Y mucho menos cuando terminan los partidos. ¿Ok? Mucho menos cuando terminan los partidos. ¿Qué Eri, significa, ¿cómo? Dale, dale. perdón, qué significa entonces disfrutar para ti? Disfrutar el deporte es soltar las expectativas. Soltar las expectativas y ir a hacer lo que amas. El tema es que la presión añadida de dar un resultado es donde trae esa presión hacia los deportistas. ¿Y cómo influye esa presión de los papás? Porque obviamente nosotros, tú bien lo dices que tú lo controlas, tú la mantienes bajo, y te muerdes la lengua y todo eso, pero ¿cómo las personas que no tienen esas herramientas pueden darse cuenta que tú dijiste dos palabras claves? Aportar y apoyar, y a veces estamos haciendo todo lo contrario. Sí, mira, te lo voy a redondear con otra cosa. Mira, fíjate, eh, lo- lamentablemente no tengo la fuente específica aquí, ¿ok? Se me olvidó, pero hace tiempo leí unas estadísticas donde hablaba de el porcentaje de deserción en el deporte. Ese porcentaje de deserción, el porcentaje más alto de por qué los jóvenes abandonan el deporte era por lesiones, ¿ok? El porcentaje más alto es lesiones. El segundo es porque no están disfrutando de lo que les gustaba hacer. Y las razones por las que no disfrutan es, una, por la presión, tanto de padres como de entrenadores. Porque hay muchos entrenadores con muy buenas intenciones, pero con poca preparación. La mayoría de los entrenadores en todas las disciplinas deportivas, la mayoría, siempre hay excepciones, gracias a Dios, la mayoría de gente que le gusta el deporte y que comienzan a entrenar, pero sin ninguna preparación, ni siquiera pedagógica, ni siquiera orientada a sacar el máximo rendimiento de los niños, sino que vienen con las experiencias de ellos, que normalmente son experiencias ortodoxas, porque vienen de entrenadores que no sabían tampoco cómo hacerlo, pero sacaban resultados porque al final el deporte en ese tipo de presión termina ganando la superación del más apto. En un volumen tan grande de atletas van a llegar algunos que de manera intrínseca tienen esa fortaleza para soportar todos esos embates que le va a dar el deporte. Entonces, bueno, dan resultados, pero no se dan cuenta la cantidad de atletas que dejan frustrados en el camino con capacidades. Pero esto viene con la preparación de los entrenadores que no tienen, más allá de la parte táctica o técnica del deporte en sí, pero no del ser humano, que al final es lo más importante. Entonces, oye, yo acompaño a mis hijos sobre todo para que desde el punto de vista emocional no vayan a dañarlo. Ahí yo estoy pendiente. Si yo veo que el técnico está afectando la autoestima de mi hijo por decisiones que no creo que sean las más acertadas emocionalmente hablando, no desde el punto de vista técnico ni táctico, porque él es el que decide la formación, quién juega y quién no. Pero hay a veces formas que tienen los entrenadores de creer que enseñan, pero lo que están es dañando. Entonces yo estoy ahí es pendiente
para proteger a mis hijos en eso. Y para respaldarlos en que, bueno, en que persistan, en que tengan disciplina, lo que debería ser un padre, hasta ahí, pero no meterse más allá de lo que es su función. Yo siempre le digo a los papás, cuando me piden algún consejo, yo les digo, sean padres, no sean entrenadores, no sean agentes, no sean representantes de deportistas, sean papás. El papá solo apoya y acompaña. ¿Ok? Pero Jere, ¿cómo haces esa intervención allí? Esa era una de mis preguntas. Cuando tú estás viendo de afuera que el entrenador está afectando emocional y mentalmente a tus hijos. Bueno, te cuento ya una que tuve hace poco. El entrenador del colegio de mi hijo, es un entrenador con buenas intenciones, vuelvo a repetir, y de hecho también hay que valorar que la mayoría de los entrenadores ganan muy poco. Los que ganan bien son los profesionales ya élite, pero el resto de los entrenadores, y eso también hay que entenderlo, ganan muy poco. Es más el amor por lo que hacen que la retribución económica. Y esa es la única razón medio válida que yo doy, la poca preparación que tienen. ¿Ok? Sin embargo, si tú asumes un cargo de esos con niños que están en formación, tú debes de buscar algo, la manera de prepararte. Y ahorita la preparación es gratis si quieres, ¿ok? O sea que no hay excusa. No hay una excusa tan grande, pues. No sé cómo excusarlo hasta ahí, pero bueno. El tema es que él en todo el torneo no había metido a mi hijo ni un minuto. Entonces ahí yo dije, no, ven acá. ¿Por qué? Y mi hijo me dice, papá, hay jugadores que ni siquiera van a entrenar y los ponen a jugar. Obviamente la autoestima de tu hijo te va a decir, no, yo soy mejor que algunos. Ok, te va a decir que es mejor que algunos, posiblemente no tanto, pero hay algo extraño ahí. Ya la autoestima de mi hijo se está viendo afectada. ¿Ok? Seguro no me van a meter. Ya cuando comienza a decir eso, de para aquí algo está pasando. No. Entonces fui a hablar con el director del colegio. El director del colegio, perdí mi tiempo porque me dice, no, esa área es de él. Ok, chévere, pero ustedes tienen que estar pendientes de la salud emocional de los hijos, de los alumnos. Lo hice más que todo como un llamado de atención, ¿ok? Pues yo sabía que no iba a pasar nada. Pero después consigo el teléfono del entrenador y le escribo si podía hablar con él. Y automáticamente él me dice que, qué tema desea hablar con él. Entonces tuve que decirle, mira, ven acá, yo soy el mental coach de la selección de Venezuela, porque la sigo siendo. Hoy en día soy de la Vinotinto femenina, no de la masculina, pero sigo siendo de la Vinotinto. Entonces, soy Jeremías Álvarez, el mental coach de la selección de Venezuela. Por favor, cuando tenga unos minutos, me lo regala. Detallito. Un detallito. Y ahí sí me contestó rápido, me dice, ¿cómo no? Con mucho gusto, dame que yo termino aquí. Entonces me llamó, me sorprendió gratamente la disposición que tuvo. Lamentablemente no sé si es porque sabía quién era, y como me lo dijo el Lobo Guerra, nuestro amigo en común, me dice, Jere, no le debiste haber dicho quién era. Y es cierto. Pero bueno, quería que me atendiera porque Claro. me iba a estar peloteando y yo quería que me atendiera. Ahí su disposición estuvo muy buena. No, como le dije, no le acepté los argumentos, se los respetaba, no se los aceptaba. Pero, como yo le dije, yo lo que quiero es respetar la autoestima de mi hijo. Entonces, cuando un papá ve algún tipo de injusticia sin tener argumentos válidos, oye, como yo le decía, si tú no lo piensas meter en ningún minuto, en ningún partido nunca, por favor, no los convoques. Claro. Porque si lo estás convocando es porque alguna posibilidad tiene. Entonces, si lo convocas, entiende que es más importante la formación. ¿Cuál es el bendito problema? El bendito problema de todos los entrenadores y de la mayoría de los equipos en etapas de formación. Yo entiendo que el Real Madrid le paga millones de dólares a los deportistas y tienen que rendir. Y el entrenador le pagan por ganar. Ahí a esos niveles sí. Entonces, esos niveles él sí va a meter solo los que estén a tope. Y hay muchos que no juegan nunca, pero igual están cobrando dinero. ¿Ok?
Pero en etapa de formación, el bendito ego de los entrenadores a veces me da, eh, voy a ser ofensivo, Sí. pero me da asco. Me Ujú. da asco porque y los equipos, la cantidad de equipos, y esto no es en Estados Unidos, ni en Canadá, en Venezuela, en todo el mundo. Ese bendito ego de decir que su equipo es el mejor, se pasa por encima de la salud emocional y mental de los niños y no les enseñan nada. Sí. Y algo peor, cuando yo entiendo, porque yo estoy en la alta competencia, trabajo con equipos de alta competencia, trabajo con jugadores de alta competencia élite en grandes ligas y en fútbol en distintos países del mundo y con equipos de élite. Yo sé que a veces hay jugadores con gran talento de categorías inferiores que los suben a categorías más grandes para que tengan mayor roce y eso los ayuda a crecer más, lo sé, pero le estás quitando un espacio a un jugador con menos habilidades de esas categorías por traer a uno de abajo con muchas habilidades. ¿Mm? Ujú. Entonces, deja de meter a alguien de esa categoría por traer el que viene de abajo. Es tantas cosas por el bendito ego de ganar que eso es lo único que yo trato de proteger de mis hijos. Cuando ven justicia, yo trato de hablar. Hay algunos que escuchan, otros son muy prepotentes, pero no me importa porque la salud de mi hijo está de por medio. Pero Que Jeremías, justamente, pero no meterme en que por qué no lo metiste. No, si tú ves espacio, la otra vez en un equipo, ojalá lo escuchen, la otra vez mi hijo faltó a un partido porque iba a ir a un concierto que tenía meses planificando y era el primer concierto que él iba. Entonces lo tenía planificado y cayó un torneo para allá. Pero antes del planificar, él no va a ese partido, pero él dijo que no iba. ujú. Y faltaron muchos otros compañeros. El día siguiente, de hecho, jugaron con 10 porque no fueron suficientes. Entonces, bueno, al partido siguiente, ok, nos paramos temprano y la logística es de toda la familia, no solo del atleta. claro. Se para Ujú. temprano toda la familia, el resto de la familia deja de hacer cosas porque hay partidos y todo. Entonces tú te paras temprano, hace una logística, todo, y vas al partido y el entrenador no lo metió a Adriano, a mi hijo, por castigarlo porque faltó, pero fueron otros que dijeron mentira de paso, porque dijeron que estaban enfermos y al día siguiente ya se recuperaron. Ujú. Y Y sí están los todos en el metieron, concierto. y sí los metieron, y Adriano que dijo la verdad, porque eso sí le hemos enseñado, di la verdad, ¿no? Mira, no fui Ujú. porque fui al concierto, ok. Le dije, papá, seguro no te van a meter todo el partido, pero algo le iban a meter. No lo metieron, pero otros que dijeron mentiras, sí lo metieron. Entonces, yo hablaba con el resto de los padres ahí, oye, aquí se premian los antivalores, Ujú. Ujú. porque el entrenador sabe que o sea, estaba enfermo y al día siguiente ya está bien. Ujú. Entonces, esos son los tipos de injusticias que ahí sí me gusta Claro, estás intervenir. incitando a que digan mentiras, estás incitando a que inventen un cuento, estás incitando a que no disfruten Claro, y su... el que te dijo la verdad y viene a Ujú. enfrentar su consecuencia, lo castigas. Ujú. Entonces, Ujú. bueno, esas son cosas que ahí como papá sí debemos nosotros estar atentos. ¿Ok? Jeremías, y hablas mucho de que obviamente tú estás protegiendo la salud mental de tu hijo y que sientes que de alguna manera vas a intervenir cuando no sientas que es justo, ¿ok? Pero esa Ujú. justicia es tan subjetiva, lamentablemente, Porque está como, enfocado como en el ganar nada pensamientos, más. Porque exactamente, está como enfocado en el pensamientos ganar. hayan. Pero esa Ujú. justicia, y yo me voy un poquito al otro lado de la batuta, que es cuando tienes un deportista que es único, o sea, no es un deporte en equipo, que es por ejemplo el caso de mis hijos. La responsabilidad es única de ellos y ahí no hay posibilidad de que mientas y que te tapen con otros o que no te pongan. O sea, ahí la Claro. disposición siempre es al 100% de tú como atleta, el Ujú. estar ahí, el presente en todas las circunstancias. Sin embargo, esa injusticia o esa justicia va a depender mucho de los ojos o de la mirada de que cada una de las personas que estén ahí le pongan sobre eso y juegan el papá del otro contrincante, el árbitro, el mismo chamo, si cantó fuera o no era fuera. Ajá. Para mí esa justicia
y yo lo comparto con mis hijos, así como tú dices, que siempre digan la verdad. Yo hablo siempre de que tiene que haber integridad. Y eso es un parte del modelaje de nosotros como papás. Cuando yo digo, me encantó esta frase, soltar las expectativas para hacer lo que amen. Tiene que ver con eso, ser íntegros. O sea, no es decir que ganes o pierdas, tú vas a tener una recompensa o voy a estar feliz contigo, te voy a amar más o te voy a amar menos. Tiene que Ujú. ver con todo eso. ¿Cómo lo manejas en relación a los chamos? O sea, porque yo digo que es tan difícil después hacerle ver a tu hijo que es válido que hayas dicho la verdad, es válido que efectivamente no te hayan metido porque, bueno, no viniste ayer, pero ¿cómo incitamos a que sigan insistiendo Bueno, para la que lo pregunta es muy disfruten? amplia y muy amplia. Sí. Este, bueno, obviamente esa es parte de la formación de los padres, ¿ok? De que siempre digan la verdad y felicitarlos cuando le digan la verdad, aunque tenga consecuencias, ¿ok? Pero es parte ya de la crianza de cada padre, de cada familia, De los valores, eh, ¿no? Que de los quieras. valores. Ujú, Pero también viene una carga genética ahí bien importante, porque no todos los hijos salen con la crianza de los padres. A veces ujú, hay papás que tienen varios hijos y los crían a ambos de la misma forma y una persona sale de una ujú, manera y otra de otra. Entonces, siempre salen los sabelotodos diciendo, eso viene de familia. ¿Y qué ujú. sabes tú? Si nosotros hicimos todo el esfuerzo, a veces hay una carga genética ahí también. Sí, el Hay temperamento de cada quien, el claro. temperamento. Entonces, acuérdate que todos somos muy rápidos para juzgar. Ujú. Entonces, siempre salen los puritanos diciendo, eso es de padre, no siempre es de padre, porque a veces los padres hacen su mejor esfuerzo, pero también hay una parte genética ahí intrínseca de cada ser humano Ujú, que hay que tener presente también. Lo importante es uno hacer el máximo esfuerzo en su parcela, ¿ok? Y entender de que estas edades formativas, lo importante es el crecimiento, las experiencias, cómo manejar el fracaso o los tropiezos y el mismo éxito, cómo manejarlo. ¿Ok? Más que todo es para eso. Yo siempre le digo a nuestros hijos que lo importante es que se esfuercen y que lo disfruten, no el resultado. ¿Que ujú, queremos resultados? Por supuesto, pero es una consecuencia de que estos primeros pasos estén bien. Ujú. ¿Ok? Porque ¿qué sentido tiene? Eso me da tristeza a mí en el tenis sobre todo. Qué tristeza cuando no es punto, como en las categorías juveniles, infantiles, no hay árbitro. En las categorías infantiles y juveniles, no sé si infantiles nada más, como no hay árbitro y cada quien No, canta los puntos, juveniles también. bueno, entonces a veces los mismos papás le dicen, no, 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 fue fuera, para que el niño también lo diga para ganar. Entonces, ¿qué le estás enseñando a tus chamos? O sea que el valor de él viene por ganar. Entonces hay que ganar a toda costa porque ahí es donde está la clave, ¿no? El valor de él es por ser una persona íntegra, ¿vale? ¿Ok? ujú, Vale más eso. Y es válido y es digno que alguien te gane. No Ujú. pasa nada. Lo que sí tenemos que enseñarlos a que no pierdan contra ellos mismos. ¿Qué? Esfuérzate, haz lo mejor de ti y si te ganan, dale la mano y aprende. Y punto. No trates de hacer trampa para ganar, para sentirte más que otro. Es un tema muy amplio. sí. Es Es un así. tema muy amplio, un tema muy complejo y sobre todo es lo que tú dices, todos esos conocimientos y sobre todo nosotros que nos gusta estudiar, que nos gusta obtener todos estos nuevos conocimientos y ver que otras personas que tienen gran influencia en nuestros hijos y sobre todo en estas edades, lo que son los maestros, los coaches, lo que ellos digan, lo que ellos hagan, van a tener una influencia bien importante en esa emocionalidad, en ese autoconcepto, en esa identidad de nuestros hijos. Y claro, nosotros al ver esa, esa falta, como tú dices, de preparación, que yo siento que eso debería ser un requisito innegociable. O sea, tú para ser un coach, para ser un maestro, incluso para convertirte en padre, tú tienes que tener herramientas de gestión emocional, de gestión mental, de
para poder acompañar a este ser humano que está creciendo y que está creyendo en lo que tú le estás diciendo. Ahora, Jere, hay una parte que nos dicen mucho a los padres, y ya yo hablando fuera, o sea, hablando como madre, de que bueno, en estos deportes tan competitivos, en mi caso mi hijo también juega fútbol, hay mucha competencia, hay que también ser realistas, ese tema de que dice, bueno, si este puede, entonces tú también puedes, y empiezan a esas expectativas, sobre todo ellos que tienen las redes sociales y que pueden ver y sentir tan reales a jugadores profesionales, ¿verdad? Entonces uno como padre, uno también tiene que ser realista, acompañarlos a ellos a entender que eso es un proceso, que eso es un compromiso, que tienes que tomar riesgos, es decir, hay mucho por detrás, pero ¿dónde está esa línea entre nosotros como padres ser realistas y también ser como que esos motivadores? Porque a la final lo que los hijos creen de ellos mismos viene mucho de lo que nosotros les decimos, esa identidad viene mucho de lo que nosotros les decimos, les infundamos a ellos. Entonces, ¿cuál es esa? Te lo digo porque veo muchos padres de niños muy jóvenes que están como obsesionados y tú vas a poder, claro que sí, tú vas a ser el próximo Messi, porque tú, más allá, entonces claro, entiendo que ellos quieren ser motivadores y hay muchos que me han dicho, bueno, pero es que si yo no se lo digo, yo no creo en él, entonces él nadie va a poder, pero creo que hay una línea allí muy fina entre ser un motivador y ser un presionador, entre sí, ser realista, pero también acompañar a nuestro hijo a impulsarlo. Entonces, ¿cómo ves tú eso allí, sí, esa línea? Bueno, es también algo muy complejo, ¿no? Porque fíjate qué sucede. Primero, si los papás supieran el porcentaje tan mínimo, pero tan mínimo, pero tan mínimo, de los que llegan a triunfar en el deporte de alta competencia, con los que comienzan, si en realidad vieran eso, serían un poco más pacientes y serían un poco más, disfrutaran más del proceso que de llegar. Y algo clave del deporte es disfrutarte ese acompañarlos a los entrenamientos, acompañarlos a los partidos, solo para disfrutar, para ver que tu hijo sonría. No para que ver si tu hijo gana, sino para que ver que tu hijo sonríe, comparte y está haciendo cosas sanas y está desconectado del celular. Solamente el hecho de que hagan deporte ya están saliendo del Ganando. promedio de la cantidad de jóvenes que hoy en día, con esta bendita tecnología, están sumidos y están sedentarios. Solamente que tu hijo ya esté practicando, ya eso es gratificante y es suficiente. Ahora, también vemos los padres que su frustración personal la quieren vivir a través de los hijos. Entonces quieren que el hijo triunfe. Y a veces, mira algo, un fenómeno que pasa. Hay niños que desarrollan habilidades más rápido que otros, ¿ok? Desarrollan habilidades más rápido que otros, entonces le ganan al resto. Y ya los padres juran que van a triunfar. Ujú. Y lo que muchas veces pasa es que esa ventaja que le sacaron a algunos se queda hasta ahí. Entonces, le meten una presión y una expectativa tan alta a estos niños de que van a triunfar y después vienen estos y ¡boom! Los pasan. Ujú. Entonces, eso es muy peligroso. Sobre todo que no siempre llega el que más talento tiene, sino el que internamente tiene más recursos para aguantar ese trote e ir perfeccionando el poco o mucho talento que tenga. O sea, son tantas cosas que los papás lo que tienen que entender es que la clave es que el niño crezca sano emocionalmente hablando, que pueda tener los recursos emocionales y mentales para que él sea feliz en la vida. Si es por el deporte, fantástico. Si no es por el deporte, también fantástico. Pero esta etapa que la utilicen para que ellos puedan incluir herramientas y hábitos que le van a ayudar en la vida adulta. Jeremías, si tuviéramos la oportunidad de estar ahorita en un estadio muy grande, quizás donde se celebró la final del Mundial de Fútbol, y en vez de tener espectadores, tienes a miles de papás ahí sentados. Tú hoy como papá, Jeremías Álvarez,
como papá, no como coach, no como mentor, no como nada. ¿Qué nos dirías? Les diría que dejen de fastidiar a sus hijos. Me encanta eso. Le diría Ajá, que Bien dejen de fastidiar a profundo. sus hijos y le diría que se enfoquen en disfrutar la progresión del hijo, en que se quiten las expectativas, ¿ok? En que no los presionen, en que dejen que ellos disfruten. La edad de nosotros como niños ya pasó, ahora le toca a ellos. Hay que dejar que ellos disfruten, que se enamoren de ahí, que recuerden, que busquen ellos mismos las estadísticas de los atletas que comiencen y llegan a triunfar en el deporte. Es tan baja y es tan escasa que tomen conciencia de que lo más importante es que creen esa relación. Mira, no te imaginas, pero no te imaginas la cantidad de jóvenes que yo he tenido el placer de conversar con ellos y el 90 y pico% me dice que, oye, mi papá me presiona mucho, mi mamá me gritan mucho para cada cosa y lo que hacen es concentrarme. ¿Ves? Si entendieran eso, chale, ya sería suficiente. Y sienten que el amor Ya. está condicionado, ¿no? Que dejen de competir con Mm, otros papás, porque quieren competir, decir ujú. que mi hijo es más bueno que el tuyo. O sea, Ya. todo es el bendito ego. Todo es el bendito ego. Claro, La porque lo vida que no es haga una mi hijo competencia. habla de Claro. mí. Si El mi hijo es mío, un exitoso, exacto. eso es porque yo soy una exitosa. Si mi hijo fracasa, entonces yo Exactamente. soy una fracasada. Claro, exactamente. Y que se Pero compren tu bueno, libro. Así bueno, es. que Bueno, compren mi pudiéramos, libro. ¿cuál es Yo el lo libro tengo y por aquí. dónde te pueden conectar? ¿Por dónde te pueden conseguir, Jeremías? Bueno, yo soy muy activo en Instagram porque por ahí trato de compartir contenido. Digo trato porque sé que podría ser más, pero trato de compartir contenido. ¿Y cuál es la eh, cuenta? @coach Jeremías, ¿ok? Eso es Instagram, que es el que más uso. Perfecto, Y el libro está en Amazon. Más importante que ganar. Ujú. Muy excelente. bueno, de verdad, súper recomendado. Yo lo tengo aquí, lo he leído, lo marco todo, de verdad que bien importante, sobre todo Gracias. para nosotros, padres de deportistas. Jeremías, 1 millón de gracias por estar con nosotros, por invertir con nosotros este tiempo y este conocimiento y hablarnos desde esa honestidad como padres para abrirnos un poco los ojos y salir de esas expectativas, de esa presión y dejar de querer vivir nuestros sueños a través de nuestros hijos. Así que Sí, muchísimas gracias y así es. será hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro. Claro, gracias. Un abrazo para Bye. las dos.